cirugías relacionadas al sistema digestivo están relacionándose mucho con el manejo y el apego terapéutico quirúrgico que le estamos dando al intestino delgado. ¿Tienen idea de algún nombre de una cirugía relacionada con el intestino delgado? Nombres propios de técnicas. Eso. Hoy día te voy a molestar, ya que siempre me molestas. Rodrigo, nombres. Bill Rodur, otra. No me den Bill Rodur. ¿Ah? Un Y de Rus. Otra. Will, otra. Brown complementario. Muy bien. Otra. Como ven, existen innumerables cantidades de técnicas que a los que van a dirigirse a este punto van a terminar haciendo las técnicas que corresponden. ¿Cómo se llama este curso? Cirugía 2. ¿Qué les digo siempre a los muchachos de práctica? ¿Ah? Que no es medicina. Y medicina es aburrido, recontra aburrido. ¿No es cierto? ¿Cuánto tiempo demoramos en diagnosticar un apéndice en la práctica, Vanessa? Media hora. Media hora para decirme que un paciente tiene dolor en fosa ilíaca derecha, fiebre, astenia y edilana. ¿Qué les parece? ¿Estás de acuerdo? 1 minuto, 2 minutos, ¿no es cierto? Pero esa es simplemente la cáscara que hay adentro. Pero si yo les empezara a preguntar, como les pregunto siempre a ustedes, de manera como debe de ser para un estudiante de ¿cuántos años tienes ya acá en la universidad, doctora? 4. ¿Ustedes creen que me van a responder? Edson, ¿me respondías bien? Sí, ¿no? No. La mayoría de ustedes creen que estamos todavía empezando la carrera. Por ejemplo, Rodrigo, ya que estamos ahí discutiendo, dime por favor la irrigación arterial del duodeno. Porque si quiero hacer un round complementario, tendré que tener en cuenta cómo debo irrigar a esa base intestinal que voy a subir, ¿no es cierto? Dime la irrigación del duodeno. ¿Existe mesentérica anterior? Superior. ¿Cómo se distribuye? Bien. Otra pregunta suelta. Pilrod 2. ¿A qué nivel tengo que hacer la sección del ilium o del yeyuno proximal para poder elevarla? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué motivo pasa eso? Porque solo lo han aprendido como una parte técnica aquí, teórica. Pero la idea de que ustedes manejen un Pilrod o que tengan la idea de cómo hacer un round complementario o una exclusión duodenal es lo que nos reúne en este momento para que entendamos qué estamos haciendo en cirugía. Porque esto es cirugía, ¿no es cierto? Los quirúrgicos tenemos otro estilo, otra forma de enseñar. Cuando yo estaba sentado ahí, hace ya poco tiempo, en serio, yo soy promoción 2005. Estaba sentado ahí y acá estaba el doctor Cavallo, ¿no? Con su saco, todo musculoso en ese tiempo. Y nos decía, esto es así, asá. Yo me hacía una idea en la cabeza de que esta situación tenía que ser diferente, como siempre se los digo, chicos. La cirugía no puede ser manejada como la medicina. La parte clínica está bien, pero está en sus manos el cambio en los que quieren hacer la cirugía. ¿De acuerdo? No estoy en contra de la parte clínica, ojo. Pero me parece que para ser cirujano se requiere algo más. Y estoy muy orgulloso de pertenecer a esta área porque esa es la situación que yo quiero para los que les guste. ¿Quién quiere ser cirujano en esta sala en este momento? Levante la mano. Todos quieren ser clínicos. O sea, van a ser pobres. ¿Nadie? ¿Nadie va a ser cirujano? ¿El Edson dónde está? Tú vas a ser cirujano. No, endocrinólogo. Tú sí. Muy bien. Para ser cirujano, no solo cirujano general o quirúrgico, tenemos que dominar la anatomía. Y ahora es lo que tenemos que hacer. La doctora Milagros, que la han visto, por ejemplo, tenía mucho miedo cuando era mi interno. Para que vean. La doctora Milagros es mi interna, una chica muy trabajadora, muy estudiosa y educada.
Y hoy por hoy es una muy buena cirujana oncóloga. ¿Qué le costó? Sencillamente aprender anatomía. ¿De acuerdo? Como también les tengo que mencionar, si nosotros analizamos, ¿has hecho anatomía? Sí. ¿Cuánto tiempo? Un año. ¿Virtual? Sí, fíjate. Lamentablemente es así. ¿Has hecho fisiología? Sí. ¿Han hecho bioquímica? Sí. No les gustó, pero sí han hecho. ¿No es cierto? ¿Han hecho biofísica? Sí. ¿No es cierto? Entonces, entender, por ejemplo, los movimientos peristálticos del intestino también sería interesante. Les voy a comentar, un grupo que ha rotado conmigo hace poco, no voy a decir quién, me ha sorprendido gratamente, porque cambió su forma de pensar. ¿No es cierto? Y me demostraron que ustedes también pueden hacer ese cambio. ¿Cómo? Sencillamente poniéndole las ganas necesarias para entender qué es lo que van a hacer para ser cirujanos, si quieren. Y si no quieren, tienen que aprenderlo, porque se les viene un internado de 3 meses, donde ustedes van a tener que demostrarme que saben cirugía. ¿De acuerdo? No es pasarla por pasar, es hacer lo que deben hacer. Tienen cursos, como les digo, urología, oftalmología, urología, trauma. ¿Tú crees que te van a dejar poner un yeso? ¿Tú crees que te van a dejar ver un ojo, doctora? ¿Tú crees? ¿Qué ilusión? ¿Qué ilusión? No, te van a dejar suturar, y solita, con los borrachos ahí en el Honorio. ¿Te van a dejar poner sondas? Sí, también te van a dejar poner sondas. ¿Vas a participar en cirugías complejas? También, doctor. Pero no vas a participar en cirugías pequeñas todavía. El arte de la cirugía la van a ir adquiriendo de a pocos. Esa maniobra, esas manos que ustedes pueden tener, esa habilidad, tienen que despertarlas ahora. ¿De acuerdo? Eso es a lo que he venido a enseñar. Quiero que aprendan intestino delgado. ¿Por qué? Porque en la actualidad esto es una segunda especialidad y el manejo de la falla intestinal hace que muchos pacientes fallezcan. ¿Entienden? Es como la rama que se le desprende a la endocrinología, diabetes, tiroides. Falla intestinal hoy por hoy es muy importante. ¿De acuerdo? Para entender eso, ya nos dijeron cómo es la anatomía del intestino delgado. 3 partes. Cantidad en metros distribuida. La anatomía quirúrgica del intestino delgado parte desde el duodeno, en su comunicación con el estómago. El duodeno tiene una estructura anatómica tubular, como todo el intestino delgado, y tiene un alcance entre 25 y 30 centímetros. Esta disposición hace que tenga una porción anterior y generalmente retroperitoneal en sus 3 porciones distales. ¿De acuerdo? Esta irrigación del duodeno es importante. ¿Por qué? Porque si la patología más importante o más frecuente se da en la porción anterior, el manejo es sencillo, porque lo podemos ver. Pero si la porción afectada, por ejemplo, es la segunda porción del duodeno, ¿podremos hacer algo? Sí, pero ya dependerá de la habilidad con que ustedes manejen. Por ejemplo, hemorragia digestiva alta, que es el seminario que tenemos que hacer. ¿Quién es Jimena? ¿Está Jimena acá? Sí, pues tampoco. Tenemos ese seminario. La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta en intestino delgado, duodeno, es en segunda porción. Rodrigo, dime cómo abordas la segunda porción del duodeno. ¿Cómo encuentras el sangrado? Si tú, por ejemplo, te haces una herida acá, chicos, una herida acá, ¿qué haces? Compresión y de repente le pones unos puntos. Si el que sangra es la segunda porción del duodeno, acá, ¿cómo llegas ahí? Para hacer la compresión, poner tus puntos. ¿Crees que podrás por la laparoscopía por ahí? Ideas. Endoscopía, una buena idea. Pero el sangrado está hacia afuera. ¿Cómo hacemos? La cavidad abdominal se divide en cámara anterior y cámara posterior, ¿verdad? Entonces, la cámara posterior es el retroperitoneo. ¿De acuerdo? ¿Cómo llegamos a retroperitoneo? ¿Tu nombre, doctor? Ah, es el... ¿Tu nombre? Sí.
¿Ah? Derby. ¿Cómo llegas a retroperitoneo? Porque esto es cirugía. ¿De acuerdo? No pretendo que sean residentes ahorita ni pretenderles enseñar la técnica, pero quiero que me den una idea. La porción anterior es esta, continuación del estómago, ¿verdad? Y esta es anterior. Si el hueco estuviera acá, hacemos una sutura. Pero el hueco está acá. Y antes que esto, ¿quién está? El colon. Y a su costado, ¿quién está? El páncreas. ¿No es cierto? Y esto se mete hacia atrás, por acá. Entonces dígame cómo llego ahí. ¿Se dan cuenta que la cirugía no tiene nada que ver con medicina? La física, dime. Tendríamos que resecar primero sacar el transverso del camino y luego resecar el duodeno, la parte de la segunda porción, resecar la parte que está pegada al páncreas y entrar por debajo de la arteria mesenterica. Es una idea, está muy bien. La idea de que esto se empiece a entender es que ustedes encuentren una noción de cómo abordar esa porción, ¿no es cierto? Cuando les preguntaba esófago a mis queridos compañeros, alumnos, les dije, ¿cómo abordas el esófago si la perforación del cuerpo extraño es el tercio distal? ¿Cómo entrarías? A ver, aquí no le preguntaba. Doctor Cristian, tú que eres el delegado, ¿cómo abordas esófago? ¿Cuántas técnicas tenemos? Solo dime el número, Edson. ¿No te acuerdas? Sí, eso yo. ¿Cuántas técnicas son? 4. ¿Cuáles son esas 4 técnicas? ¿Cuáles eran? Celulotomía, toracotomía, abdominal y disección. Muy bien. Para poder sacar un cuerpo extraño en esófago. ¿Te das cuenta? Pero ahora el problema es en el duodeno. Lo que dijo el autor es correcto. Tenemos que desplazar colon. Tenemos que movilizar al punto de que podamos encontrar la cabeza del páncreas en la rodilla del duodeno. Porque primera porción es en este sentido oblicua, se introduce y hace una vuelta. El sangrado en esa zona, por ejemplo, por una cepre, que es lo que ustedes han conocido de repente, puede perforar la ampolla de váter, ¿no es cierto? Y romper. Y ese sangrado no lo va a detener porque la irrigación de esa zona es bastante profusa. ¿Dada aquí? Las ramas de la mesentérica superior, ¿no es cierto? Que no les voy a preguntar cuáles son, están por ahí porque se van a dar. Pero va a sangrar y el paciente se te puede morir. Y aparecen técnicas. Y técnicamente hablando, es una herida mortal. Se puede morir tu paciente en cuestión de minutos. Tenemos que hacer, por ejemplo, una exclusión duodenal con Brown complementario, por ejemplo. Estoy hablándoles en términos a alumnos y compañeros o futuros colegas de cuarto año. Ya no están en primero, ¿de acuerdo? O quieren que les hable como si estuvieran en primer año, como siempre les digo. ¿Quieres? Ver. No. Quiero que estén a la altura de lo que ustedes son. Quiero que tengan ese nivel que merecen alcanzar. Porque quiero estar seguro de que cuando ustedes me operen van a saber qué van a cortar. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos un esquema general de lo que es la anatomía del duodeno. La mejor forma de aprenderlo, la mejor forma que he encontrado durante todos estos años que vengo enseñándoles, porque llevo muchos años enseñándoles a ustedes, ya por eso tengo tantos amigos en ese aspecto, es que ustedes dibujen esto para ustedes en el momento de estudiar. ¿Sí o no, hijo? ¿Sí? Porque es la única forma que van a aprender, la única forma que van a entender. Si no, olvídense. Toda la irrigación del duodeno está dada por ese sentido. ¿De acuerdo? ¿Quién lo entrega? Ramas del tronco celíaco, ramas de la mesentérica superior. ¿De acuerdo? El yeyuno y el ilion tienen la complementariedad del caso. El duodeno termina en el ángulo de 3. Es el límite de lo que es la hemorragia digestiva alta. A partir de ahí hablamos de hemorragia digestiva baja. Y desde ahí se desprende
el yeyuno y el irio. La función de todos estos elementos es la absorción de nutrientes en diferentes tipos celulares que tienen. Ya sabemos que la histología está dada por 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. En este caso es tan importante la estructura histológica para hacer nuestras anastomosis y las uniones y las derivaciones que ustedes han mencionado en las técnicas correspondientes. Los tipos celulares que engloban el epitelio del intestino van a ser importantes, entendiendo que cada célula va a absorber determinado nutriente. Y eso es importante porque si nosotros hacemos, por ejemplo, cirugía bariátrica, entenderemos que hacer una resección de yeyuno a 1 metro va a ayudar a que no se reabsorban carbohidratos y determinados elementos que generan la ganancia de peso. Es por eso que, por ejemplo, si hacemos un bypass gástrico, ¿van a escuchar ese término? Lo que vamos a hacer es ascender una rama del yeyuno hacia el post gástrico y vamos a dejar al duodeno y a una gran porción del yeyuno sin absorción de alimentos. Por ende, el camino del carbohidrato va a ser menor, ¿de acuerdo? Y por eso se pierde peso. ¿Entendido? Bien, la irrigación arterial va a ser importante porque la resección de los vasos o los altos elementos vasculares que tiene va a tener que ser ligada o a mano o con altos componentes hemostáticos modernos que tenemos en la actualidad. Pero como les digo también en prácticas es importante que conozcamos la dinámica del instrumental que vamos a utilizar. Por ejemplo, recordar que para una ligadura podemos utilizar determinados tipos de suturas. Esas suturas que ustedes han estudiado en la parte inicial de lo que significó un seminario, ¿no? De suturas y drenajes. ¿Se acuerdan? ¿Vinieron? Sí, se acuerdan, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces esas ligaduras son importantes. ¿De acuerdo? Y esta zona también está dada por ramas de la mesentérica superior, ramas del tronco celíaco y algunas ramas, no tanto como por la mesentérica, pero salvo una aberrante que puede haber por ahí. ¿De acuerdo? La regulación de esta drenaje arterial, irrigación arterial, también va a ser complementado por un drenaje venoso dado por las mismas ramas en un sentido retrógrado. Ahora, la complementariedad de estas van a ser en un sentido portal, es decir, el drenaje venoso va generalmente a través de las mesentéricas, venas mesentéricas, hacia la vena porta, que es la rama más importante venosa que tenemos en nuestro sistema coronario, ¿cierto? No, el sistema esplánico coronario, no en el sistema general. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos un diagrama donde ustedes van a poder distribuir o ver cómo está dispersa la arteria y las arterias en toda la extensión, y para tener un alcance van a distribuirse en forma de arcos, y eso también es importante cuando realizamos la resección y las futuras anastomosis que tenemos que hacer, porque las ligaduras son generalmente en el borde cercano al mesenterio. ¿De acuerdo? El drenaje venoso también es importante. ¿Por qué es importante? Porque hoy por hoy seguramente la doctora Milagro les ha hablado ya del tema. Si tenemos metástasis complementarias en determinados órganos, llámese páncreas, llámese estómago, el conocer la dinámica de todos los ganglios linfáticos permitirá hacer una resección completa dependiendo del estadiario. Si por ejemplo encontramos una metástasis hepática, ¿ustedes creen que no habrá compromiso del duodeno? Puede haber, dependiendo de dónde y en qué segmento se encuentre esta metástasis hepática. O si tenemos tumores de intestino delgado, que son un poco raros, pero que también hay, vamos a tener que tener en cuenta esa dinámica de ganglios, que van a tener que ser eliminados, tener que ser sujetos de exéresis para que nosotros podamos entender cómo es que vamos a hacer las anastomosis. Ojo, esas resecciones también tienen límites aritméticos que vamos a conocer para tener en cuenta en lo que es el síndrome de falla intestinal o síndrome de intestino corto, que también tienen que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? La distribución de los ganglios dentro del mesenterio van a tener que tener mucho cuidado porque es tan densa la anatomía que vamos a tener que se nos puede escapar de todas maneras un ganglio por ahí, y tenemos que hacerlo por cuadrantes a fin de evitar esas fallas, esos saltos que pueden haber.
Aquí tenemos lo que les comentaba de lo que es la histología del intestino delgado y donde ustedes van a aprender esos tipos celulares. Ahora, la fisiología del intestino delgado habla de que la función más importante o de las funciones más importantes que tenemos es una función secretora, una función de motilidad que va a ser el transporte de todos los elementos, agua, electrolitos y nutrientes a través de su lumen. Esto va a formar una cantidad importante de volumen de agua o líquidos que van a discurrir por todo el lumen intestinal. Por ende, la presión que debe existir dentro del lumen intestinal se mantiene casi siempre. Por ejemplo, ahí viene una pregunta suelta. Si tenemos un paciente postoperado de apendicitis, ¿le debemos dar de comer o no le debemos dar de comer y por qué no? O si tenemos una sutura de intestino delgado, ¿le damos de comer o no le damos de comer? Porque siempre ven, ustedes pasan visita, como les digo, y dicen NPO, ¿no es cierto? Pero si el intestino siempre va a secretar unos 2 litros de agua, van a poner a prueba esa sutura que ustedes han hecho. ¿Sirve que le demos de comer o no le demos de comer? Es una pregunta que siempre debatimos en sala o en el hospital, porque realmente el intestino delgado tiene una estructura tan noble y un epitelio tan interesante que cuando ustedes hacen una buena sutura, o dice buena sutura, cierra, pega, como si fuera una soldadura. Es difícil que se abra un intestino delgado, bien difícil en las primeras 24 horas. Entonces, preferimos que mantenga su volumen normal, es cierto, y no le demos una sobrecarga añadida durante las primeras 24 horas, probablemente. Hoy en día la tendencia hace que se disminuya a 12 horas e incluso 6 horas, ya están probando líquidos, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta esto. Al igual que el esófago, también tiene ondas peristálticas, y muchas de ellas tienden a intensificarse en estados de estrés o en estados de agudeza inflamatoria infecciosa o entrar en un hilio paralítico secundario también a la agresión que puede estar sufriendo. ¿De acuerdo? Tenemos una serie de trastornos mecánicos obstructivos. Brevemente, los obstructivos básicamente es tapar la lumen del intestino, ¿no es cierto? ¿Qué lo puede tapar? Parásitos, como lo pueden ver ahí. Ustedes los han visto ya en parasitología, no vamos a entrar en detalles. Sencillamente lo evidenciamos el parásito con radiografías contrastadas varietales, por ejemplo. Aquí vemos las imágenes correspondientes, los besoares, ¿no? Elementos poco comunes, como lo dice el nombre, de pelos, algunas fibras y minerales que obstruyen con una cañería, disculpen la grosera comparación, el lumen intestinal e impiden el tránsito normal. ¿De acuerdo? Otro elemento, los famosos cálculos biliares. ¿Por qué se produce esto? Porque el paciente tiene una patología de litiasis vesicular que comunica la vesícula con el duodeno, genera una fístula por la concatenación de epitelios, la piedra pasa a través del duodeno y se desplaza. Eso se conoce como el signo de, eso se conoce como la patología iliobiliar. ¿De acuerdo? El intestino generalmente tiene un lumen hasta de 2 centímetros. El cálculo va a migrar por todo ese lumen y se va a durar cerca a la válvula iliocecal, la terminación del intestino delgado, y el paciente cursa con ¿qué? Dolor abdominal, distensión, vómitos, y ustedes no saben qué tiene. Entonces le tomas una radiografía y evidencias aire en la vía biliar. Le tomas una ecografía y encuentras líquido libre. Entonces tendrías que entrar, en teoría, a operar. ¿De acuerdo? Esta es una patología. Aquí tenemos las imágenes un poquito dispersas de esto. Y tenemos enfermedades relacionadas con lo que significa la inervación del intestino o la falla de la inervación completa. Es decir, como habíamos dicho, las capas histológicas, dentro de la fascia muscular tenemos las estructuras de Meissner y Habermas. Ambas van a dar la inervación y el movimiento peristáltico que nosotros vamos a tener que utilizar para complementar esto. Sin embargo, puede fallar.
y encontramos una serie de reglas para la enfermedad difusa del intestino delgado. Como puedes ver, son diferentes a lo que es la obstrucción del intestino delgado mecánico. El intestino delgado mecánico simplemente se dilata. Aquí hay un borramiento incluso de los pliegues intestinales que impiden la absorción de nutrientes y no hay un elemento obstructivo y sencillamente se queda como un tubo rígido y no se mueve, no pasa. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un esquema un poquito antiguito de cómo se puede comprobar la diferenciación entre el calibre normal de un intestino y uno dilatado, es decir, la diferenciación entre un cuadro obstructivo mecánico versus un obstructivo propio de la denervación o la alteración en la inervación del intestino. Aquí tenemos algunas de las patologías más frecuentes en detallado del esquema. Como les dije, hay obstrucciones mecánicas intrínsecas y obstrucciones no mecánicas intrínsecas, como el borramiento de los pliegues intestinales. Sin embargo, también puede haber causas obstructivas externas y dentro de ellas las más frecuentes son las adherencias intestinales. Si tengo un paciente que viene con dolor abdominal, distensión parcial, náuseas y vómitos, no te quiere comer, el 90% de cada 100 pacientes es patología del intestino delgado. ¿De acuerdo? No se hagan problemas. ¿De acuerdo? Siempre van por ese lado. Pero si el cuadro cursa con una distensión abdominal, falta de eliminación de heces y gases, pero te tolera la comida, o tiene hambre o tiene sed, la patología es para colon. ¿De acuerdo? Eso es un tip para cirugía. ¿De acuerdo? ¿Por qué motivo? Porque si yo tengo un paciente con dolor abdominal, náuseas, vómitos alimenticios, deshidratado parcialmente y antecedente de una cirugía por laparotomía, por una peritonitis, ¿qué cosa es? Obstrucción intestinal por adherencias intestinales, que son más frecuentes. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Laparotomía, liberación de adherencias. ¿De acuerdo? Entonces, cirugía no es del otro mundo, ¿verdad? ¿O sí? Ahora viene el caso. Y como les pregunto en prácticas, ¿qué hacer? ¿Cómo hacemos una laparotomía? ¿Estamos en condiciones de hacerlas? Verónica, ¿puedes hacer una laparotomía? No. Ustedes sí pueden hacer. Les pregunté si habían hecho cirugía, les pregunté si habían hecho anatomía. Sí. Técnicamente han hecho cirugía 1 también. ¿No es cierto? Conocen con qué cortar, cómo anudar y qué hacer. Entonces, ¿por qué no tener una idea de cómo hacer ese diagrama técnico? Yo no les digo que el miedo de tenerlo al paciente al frente sea impresionante, porque la primera vez que operas, sí, te da miedo. Pero si ustedes imaginan la técnica, por ejemplo, que les comentaba, de cómo llegar a un duodeno, ustedes podrían hacerlo. ¿No es cierto? Bien. Las siguientes causas que ustedes pueden ver ahí, que las pueden traducir, generalmente están relacionadas, como les estaba mencionando, a cuadros obstructivos mecánicos, tanto externos como internos. Dentro de los externos tenemos, como les decía, las adherencias. Tenemos las hernias internas. Tenemos los cuadros obstructivos por neoplasias externas o confluyentes de otros órganos. Tenemos además, por ejemplo, estenosis congénitas, ¿no? Patologías congénitas y lo que ya habíamos mencionado en la parte endoluminal. En la disfunción muscular tenemos las denervaciones propias de todo lo que significa el intestino delgado alterado. Muchas de ellas están relacionadas, por ejemplo, a isquemia intestinal, enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca y todas las que ustedes han escuchado. ¿De acuerdo? Aquí tenemos las dilataciones desde un punto de vista evaluativo, diagnóstico, con la finalidad de encontrar la mejor forma de diagnosticar. Antiguamente, vamos a ir paso a paso, tenemos las radiografías que nos van a ayudar desde un punto de vista imagenológico a hacer el diagnóstico de las probables etiologías. Cambios marcados en las estructuras y dilataciones evidenciadas en las asas intestinales van a marcar la pauta de estos cuadros. Aquí
Aquí vemos, por ejemplo, la famosa pila de monedas, ¿no? Con la presencia de los niveles hidroaéreos, que mecánicamente, ustedes entenderán, significa que hay una bolsa de agua por debajo de esa estructura que genera un cuadro obstructivo, ¿no es cierto? Si encontramos niveles hidroaéreos, ahorita después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya vamos a terminar, no te preocupes. Ahí ya nos vamos. Si encontramos niveles hidroaéreos, ¿qué pensamos? Que hay un cuadro obstructivo. Entonces tenemos que desatorar eso para que ese nivel desaparezca. Entonces todo paciente con distensión abdominal, ¿qué le pides? Una radiografía simple de abdomen. Tu parámetro de ayuda, importante para evidenciar obstrucciones. Aquí tenemos ejemplos de adherencias peritoneales producto de una cirugía. Por ejemplo, estos son los niveles que ustedes van a ver, ¿no? Porque muchas veces el interno le digo, ¿tiene niveles? Sí, me dice, ¿cuáles son? Se pierde. La línea recta semilunar, ese es un nivel. ¿De acuerdo? Aquí tenemos ejemplos de hernias internas y hernias externas. Generalmente las hernias externas son las más frecuentes. Las hernias internas se pueden dar por el antecedente quirúrgico. Pero, por ejemplo, un cuadro bien llamativo son las hernias inguinales y las hernias umbilicales. Ustedes hicieron hernias, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas, doctora? ¿Hernias? ¿Sí? ¿Te acuerdas de hernias? No. ¿Hiciste hernias, doctora? ¿En serio, doctora? ¿Qué pasa? Ya termino. Recordamos hernias. ¿Sí? Defecto que se diagrama en los orificios inguinales. ¿Se acuerdan o no? O ya, una más fácil. Ombligo. ¿Dónde está el ombligo? Ahí. ¿Qué sale por el ombligo, doctora? ¿Qué es el orificio natural de quién? ¿Qué pasaba por ahí? Cordón umbilical. ¿Ah? El cordón umbilical que te soplaron. ¿Cuántas arterias y cuántas venas tiene el cordón umbilical? Dos arterias y una vena. ¿Ah? 2 arterias y una vena. El defecto se cierra, pero por ahí sale el asa intestinal, como ven ahí. ¿Qué va a presentar el paciente que viene con esto? A ver, deduzcamos rápidamente. Dolor. Clínica de obstrucción. ¿Cuál es la clínica? Paciente que viene con una tumoración en ombligo, le refiere dolor, le refiere vómitos e incapacidad. ¿Cuál es el tratamiento? Ingresar. Tenemos que volverlo a su lugar. Pero si esto está isquémico, ¿qué hacemos? Hacemos una resección del asa comprometida. Tenemos 2 cabos, ¿no es cierto? Esos 2 cabos vamos a tener que unirlos. ¿Cómo se llama la unión? Anastomosis. Si quieren ser más técnicos, término terminal, ¿no es cierto? ¿Cómo las unimos? Tú vas a ser reumatólogo, ¿no? No, tú sí vas a ser reumatólogo. ¿A poco? ¿Qué quieren ser, chicos? No creo que quieren ser internistas, ¿no? Sí. ¿En serio? Bueno. Si hacemos las anastomosis, ustedes tienen que recordar cómo unirlos. ¿Sabes hacer suturas? ¿Has hecho sutura, doctora? Muy bien. Hacemos puntos simples. Hacemos sutura continua. Podemos hacer un plano, 2 planos, unidos. ¿De acuerdo? Y se curó la hernia. Obviamente que tenemos que reparar el hueco, ¿no? Algunos le ponemos malla. Todo eso es cirugía. ¿De acuerdo? Y por eso ganamos más. ¿De acuerdo? ¿Qué dirá que los introduzco al dinero? Aquí tenemos un ejemplo a través de las imágenes radiográficas de cómo estamos, ¿no? Los vólvulos, que básicamente son los antecedentes quirúrgicos que se dan tras las resecciones intestinales y los defectos que se generan en ese espacio de mesenterio. A veces no cerramos ese defecto, hacemos el corte y nos olvidamos de cerrar el defecto que se genera en el mesenterio porque hay una difusión, un espacio. Entonces el intestino puede meterse, es una hernia interna,
o sencillamente lo dejamos muy largo y ya genera una rotación, un vólvulo del intestino delgado. Un poco raro, más frecuente es el intestino grueso, ¿no es cierto? El sigmoides. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta esa diferenciación. Las invaginaciones o intussuscepciones frecuentes en niños menores de 5 años, ¿no es cierto? Signo obstructivo, niño que está bastante alterado, llora, distensión abdominal, vómitos y elementos que nos hacen pensar que este cuadro se da, ¿no? El síndrome de Jalea-Grosella, las deposiciones, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es un escopetaje del asa intestinal sobre la misma. El tratamiento es resección y anastomosis. Nada más. ¿Qué pasa ahí? Se va. ¿Hay clase? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto tengo? ¿5 minutos? 3. No, por favor. Obstrucciones intestinales por hilo meconial, cuadros congénitos. Aquí tenemos el escrude tropical, básicamente alteración de la absorción de los diferentes elementos nutricionales, deficiencia de la inervación, deficiencia de las células que generan la absorción del mismo. Aquí tenemos las diferencias radiológicas, el espulido y el borramiento de las asas intestinales, la enfermedad celíaca como el copo de nieve, como lo están viendo ahí. Todo eso está escrito, no hay nada que explicar detallado. Genera simplemente detención de lo que come, desnutrición, abrumamiento por la dilatación que se genera y lo que ustedes ven. La esclerodermia, enfermedades autoinmunes que generan ese tipo de imágenes que ustedes pueden ver. El síndrome de Solingen-Ellison, seguro lo han escuchado. El hilo paralítico generalmente dado por cuadros inflamatorios, que es lo más frecuente, pregunta de examen, por favor, porque no les dije, y la hipocalemia. Y a lo que quería llegar es básicamente entender que si nosotros vamos a hacer la resección y la anastomosis, por ejemplo, de cuadros obstructivos, no van a se les ocurra hacer las resecciones de cuadros autoinmunes ni nada por el estilo, por favor, no van a cometer esa burrada, ¿ya? Cuadros obstructivos que puedan manejar, normal. Cuadros médicos, podemos hacer tratamiento médico. Se hace, pero bien estudiado. ¿Por qué? Porque no quiero llegar a salvarnos en el síndrome de intestino corto. Ustedes pueden cortar todo lo que quieran en Crohn, celíaca, todo lo que quieran, pero no va a funcionar porque sencillamente no es el tratamiento. Entonces, si tú haces una resección de intestino, tienes que preservar 1,5 metros, por favor. Si no, el intestino corto es 1,20 metros, pero déjenme 1,5 metros, desde el ángulo de 3 en adelante. Con eso el paciente todavía puede garantizar un periodo de sobrevivencia. Si ustedes le quitan más de ese espacio, el paciente no les va a responder. Vamos a tener problemas muy serios. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir esta diapositiva. La resección del más del 80% te va a llevar a esto. Todos los pacientes, hoy por hoy, se mueren sencillamente por falla intestinal. Lo que les he explicado es simple. Tienen que hacer una resección bien hecha, anatómicamente bien diagramada, de tal forma de que lo que les quede de intestino ayude al paciente a recuperarse. ¿De acuerdo? Cirugía es arte, es ciencia, y espero que en sus manos encontrar una respuesta al futuro de estas patologías. Muchas gracias. No hay preguntas.